Hola a todos, Hola, bienvenidos al hola, ¿qué webinar. tal? Buenas tardes, hola. Hola. Bienvenidos a todos, ya estamos a punto de comenzar, estamos esperando que todos se empiecen a conectar, queda poquito. ¿Desde dónde nos escribís? Podéis dejarnos por el chat desde dónde estáis conectándoos hoy. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que todos se empiecen a conectar. Sí, muy bien. Y ya vamos. Argentina. Hola Sabrina, ¿qué tal? Un saludo. Genial, súper. Ya vamos a partir. Estoy segura que tenemos aquí mucha gente desde Chile, Chile. Sí. ¡Oh, Madrid! ¡Oh, Madrid, qué alegría! Danitza, bienvenida, estás en Madrid. Colombia. Qué bonito Colombia. Y tanto. Viva Tenemos a Chile, Cristina, vamos. nuestra ponente. Cristina es de Colombia también. ¿De dónde eres, Cristina? ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá. De Bogotá. Precioso Bogotá. Vamos a esperar un poquito más que se conecten la gente que falta. A dar unos minutitos de cortesía. Súper. ¿Y qué tal las personas que nos están viendo? ¿Son personas que ya homologaron su título, todavía no lo hacen, pero les interesa el área quirúrgica? Para que los podamos conocer y recuerden que en cualquier momento vayan dejando preguntitas en el chat, porque al final las vamos a estar respondiendo todas. Así que recuerden que no hay preguntas tontas. Si quieren preguntar sobre el área quirúrgica, sobre la homologación, vayan dejando todas sus preguntas en el chat. Buenas tardes, Camilo. Ah, ese es nuestro Camilo, ¿no? Nuestro Camilo. Camilo grande, siempre con nosotros. Buenas tardes, Camilo. A ver. Sí, soy yo. Se apunta todo, Camilo, no nos falla nunca. Genial. Nos quedan 2 minutitos y comenzamos. Muy bien. Mucho Eso calor es, hace. Eso es. Mira, desde Argentina también. Desde Argentina. Sabrina está trabajando como instrumentadora quirúrgica y quiere mudarse a Canarias, a Maspalomas. Tiene el título de enfermería también y quiere homologar para poder mudarse. Muy buen destino para mudarte, Sabrina, a Buenísimo. Maspalomas. Es nuestro destino de vacaciones, o sea que te vas a vivir, vamos, la vida si consigues. ¿Conocéis a alguien, Lourdes, Cristina, que esté allí en Canarias, en Maspalomas? Maspalomas justo no. En Sí. Canarias sí tenemos gente, pero en Qué bueno. Maspalomas no. Qué bueno. Pero bueno, luego las islas al final te mueves de una a otra y hay muchas veces que los equipos quirúrgicos es verdad que necesitan y son demandantes y hay veces que se mueven hasta de una isla a otra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dan un día en una isla, otro día en otra? Sí, se mueven con los equipos quirúrgicos. Qué bueno, qué bueno. O sea, encima aparte viajando, Efectivamente. para quien le guste. Fenomenal. Maravilloso. Ahora tenemos a alguien parte del equipo mandando unos links personales, porque al parecer a algunas personas le había costado ingresar al webinar. Así que
Pues a ver, Esperamos estamos 2 un pelín de minutitos. tiempo, no pasa Sí. nada, ¿eh? 2 minutitos para que estamos mandando unos enlaces por privado porque al parecer no sabemos qué pasó. Pero bueno, lo estamos solucionando. Muy bien. Jazmín actualmente está trabajando como enfermera de pabellón y está interesada en comenzar su proceso de homologación con nosotros. Bienvenida, Jazmín. Yo creo que este webinar te va a parecer súper interesante porque vamos a hablar específicamente de eso, de cuáles son las diferencias y las similitudes entre la enfermería de pabellón en Chile y la enfermería quirúrgica en España. Así que Entre otras cualquier muchas duda, cosas. entre otras muchas cosas, cualquier duda que te surja, puedes dejar ahí tu pregunta en el chat y seguro que además todos están pensando en las mismas preguntas. Katia nos habla desde Madrid. Ya desde Madrid. Consiguió homologar su título este año y está trabajando en una residencia geriátrica, pero desea mucho alzar vuelo para aprender y vino a Madrid recién graduada. Katia, tienes que mandarnos tu currículum actualizado cuanto antes. Entonces, mañana mismo hablamos. Tenemos proyectos de todo tipo, o sea que con total confianza. Sí, Sí. Katia, después del webinar te vamos a mandar un correo electrónico para que nos mandes tu currículum y podamos empezar a ver qué opciones puede haber para que sigas formándote y desarrollándote en otras áreas. Y enhorabuena Sí, por la también, homologación, que es un logro. Se sí. dice pronto. Y también hay más enfermeras homologadas ya en España, también envíenos un correo, porque estamos buscando enfermeras homologadas en España, urgentemente. Así Necesitamos es. buscarlas en distintos hospitales, así que nos escriben. Bueno, si desean, ¿les parece si vamos comenzando? Venga. Muy bien. Ahí poquito a poquito vamos añadiendo nuevas personas, pero bueno, vamos a comenzar. Fenomenal. A ver. Vamos a quitar el primer plano. Y aquí os dejo. Estupendo. Vamos comenzando entonces. Bienvenido a todos, a todas, a este segundo webinar de Endivo Consulting en colaboración con Instrum. Como sabéis, Endivo somos la comunidad de profesionales sanitarios internacional a día de hoy, principalmente especializado en todo tipo de proyectos en España, además de, por supuesto, homologación de títulos, permisos de trabajo. Y bueno, con mucho gusto me complace poder empezar este webinar, un webinar bastante específico que yo creo que también va a ser muy interesante para muchos de vosotros, donde lo que vamos a hablar es de la enfermera quirúrgica, principalmente de la enfermera quirúrgica en España, ¿no? Para este webinar tenemos a dos súper invitadas, completamente especializadas en lo que es el área quirúrgica, no solo en España, ahora comentamos más en detalle, pero me complace muchísimo presentar en primer lugar a Cristina Rodríguez, instrumentadora quirúrgica con más de 25, ahí pone 27 años de experiencia en quirófano, 18 de ellos en España, otros tantos también en Colombia. Es especialista en multitud de áreas diferentes, así que creo que nos va a poder apoyar muchísimo con lo que son sus comentarios y su experiencia. Además, también está muy involucrada en docencia, y formación de instrumentadores quirúrgicos. También tiene formación específica en cirugía robótica, traumatología y neurocirugía, además de, por supuesto, ser socia en Instrum, con lo que nos va a poder también aportar muchísimo en este webinar. Bienvenida, Cristina, es un auténtico placer tenerte aquí y sobre todo que nos puedas iluminar pues, con toda la experiencia que tienes y, por supuesto, tu conocimiento. Por otro lado, dar la bienvenida también y presentaros a todos a nuestra queridísima Lourdes Pérez,
también enfermera quirúrgica, más de 30 años de experiencia en quirófano, especialista principalmente en traumatología y cirugía ortopédica. Es la enfermera de confianza del doctor Ferro, bueno, ya os digo, doctor de referencia en el Hospital de la Zarzuela. Algunos de vosotros ya conoceréis, el Hospital de la Zarzuela es uno de los hospitales más prestigiosos que hay en España, particularmente en la Comunidad de Madrid. También se dedica a la docencia, impartiendo clases en la Universidad Francisco de Vitoria, además de dirigiendo posgrados en instrumentación quirúrgica. Y con mucho gusto también me complace presentaros a Lourdes como la fundadora de Instrum, que tanto apoya y tanto favorece en lo que es formación específica de enfermeras en España, además de colaborar con otras empresas como Medtronic, Artrex y por supuesto con Endivo. Bienvenida, Lourdes, es un gusto tenerte aquí con nosotros también. Muchísimas gracias por la oportunidad, la verdad. Buenísimo. Vamos empezando entonces. Vamos, como os comentaba, a hablar hoy sobre lo que es la enfermera quirúrgica y como ya muchos de vosotros sabéis, pues bueno, hacemos un breve resumen de lo que es el proceso hasta poder trabajar como enfermera quirúrgica, como enfermera de quirófano en España, ¿vale? El primer paso, como ya sabéis, es la homologación del título. Después viene lo que es el proceso de selección, donde también todos estos pasos los podéis llevar a cabo de la mano de Endivo, con nosotros en cada una de las fases. Una vez tenemos ese contrato de trabajo, lo que hacemos es gestionar el permiso de trabajo y residencia para que vuestra llegada a España sea lo más regularizada, estable posible. Y, por supuesto, lo que es la llegada a España y la incorporación al hospital. Luego comentaremos más en detalle las especialidades y demás, pero al final quiero dejar claro que homologando tu título en España podrás ejercer directamente como enfermera de quirófano en España como tal. Entonces, con esto vamos empezando y vamos centrando un poco lo que es la presentación en las diferentes especialidades, donde Lourdes va a empezar a iluminarnos y con total confianza, pues bueno, ir preguntando también las cosas que vayáis encontrando interesantes. Lourdes, todo tuyo. Pues nada, empezamos. Yo lo primero que quiero es ponerles un poco en antecedente y en situación de lo que es la carrera de enfermería aquí en España. La carrera de enfermería es un grado universitario en el que se estudian 4 años y luego, bueno, pues existe la posibilidad de poderse especializar en estas 6 especialidades que vemos, que es la enfermería obstétrico-ginecológica, la enfermería de salud mental, enfermería de trabajo, enfermería pediátrica, familiar y comunitaria, y enfermería geriátrica. Como veis en este listado no tenemos la enfermería médico-quirúrgica porque esta especialidad todavía no está reconocida en España. Llevamos más de 20 años intentando que la pongan en marcha, ¿no? Y que por fin podamos especializarnos. Y entonces ahora mismo es verdad que tenemos un vacío muy importante en este aspecto. La especialización de la enfermería aquí realmente en España se hace a través de un examen que se llama EIR. Y bueno, pues este examen lo que consiste es que una vez que lo apruebas puedes acceder a realizar una de estas 6 especialidades. Se llama EIR porque es enfermero interno residente, es decir, que una vez que tú apruebas el examen y eliges una de las especialidades, pasas 2 años formándote de manera práctica en los hospitales como si fueras como los médicos residentes, pues igual los enfermeros. Y una vez que termina o finaliza ese plazo, pues entonces consigues tu título de especialista sin más. Es verdad que todas las especialidades, ¿no? Pues bueno, tienden a que todas tengamos como una parcela muy concreta y muy específica. Y estamos deseando a ver si conseguimos, no sé si lo veré en algún momento, que la enfermería quirúrgica pues estemos también aquí en este listado. Seguro que sí, seguro que sí. Un poco aquí, volviendo a la diapositiva anterior, porque creo que cuando has comentado la palabra ir, creo que es importante que bueno, los participantes también conozcan en detalle sobre esto, pero cuando tú estudias y te preparas para el EIR y por supuesto sacas ese examen que tan relevante es en determinadas ocasiones, ¿este examen te habilita para trabajar en el sector privado, en el sector público? ¿Para qué te habilita este examen como tal?
El examen realmente te habilita sobre todo para el sector público. Sí es verdad que si además tienes esa especialidad en el sector privado, pues es un plus que tienes, pero está sobre todo enfocado para el área de la sanidad pública, más que para la sanidad privada. Luego veremos las diferencias que hay un poquito más adelante en cuanto a sanidad pública y privada aquí en España, porque es verdad que nuestros roles también como enfermeras pues cambian mucho. Buenísimo. O sea, es importante aquí entonces hacer ese inciso de que si tú te preparas y sacas adelante este examen de LEIR, es principalmente porque tu objetivo está en desarrollarte dentro de la sanidad pública española, ¿verdad? Sí, eso es. Más que nada es eso. Luego, evidentemente, pues eso, es un plus si tienes esa formación, pero sobre todo te desarrollas tu carrera profesional en la sanidad pública. Es verdad que la diferencia, y muchas veces lo hablamos, ¿no?, de la diferencia que hay con el grado de enfermería en España y con el resto de países de Latinoamérica es muy importante. Entonces, Cris ahora que nos va a comentar que ya pues tiene la experiencia de que es colombiana, de que llegó aquí y de que se encontró, ¿no?, pues en algunas situaciones unas diferencias muy llamativas. Entonces, eso también es muy importante que la gente de Latinoamérica lo tenga en cuenta, porque no siempre algunas carreras que allí se piensan pueden ser compatibles con lo que ejercemos aquí como enfermeras como tal. Pero Cris ahora nos lo va a explicar muchísimo mejor. Fenomenal. Bueno, hola a todos, bienvenidos, gracias por participar en este webinar y gracias a Endivo por esta invitación que nos hace el día de hoy. Como lo ha dicho Rafa en la presentación, soy Edna Cristina, soy colombiana. En Colombia estudié instrumentación quirúrgica. En Colombia la instrumentación es una carrera paralela a la enfermería, no hace parte de la enfermería, es independiente, y digo paralela porque muchas de sus asignaturas pertenecen al área de la enfermería, ¿no? Hace 18 años conocí a un cirujano español vascular, estuvo muy interesado en que viniese a trabajar con él. Y pues yo accedí, la verdad para mí era una oportunidad poder venir a este país y ejercer mi profesión. A través de él y de su despacho se hizo todo el tema de la habilitación para poder ejercer, la habilitación para residir y para poder trabajar, ¿no?, en España. Yo vine con él, vine a un hospital muy prestigioso en Madrid. Y desde el momento que llegué, pues obviamente los cambios, aunque seamos hispanohablantes, pues hay cambios que son bastante duros, pero son solventables. Poco a poco nos vamos integrando a la sociedad española y aquí estamos trabajando. Pero es verdad que yo en ese momento hubiese querido conocer Endivo para que mi proceso de habilitación profesional hubiese sido diferente. Porque al ser instrumentista, pues lo primero que me encontré es que en España las personas que instrumentan son las enfermeras, ¿no? Hace parte de la enfermería y no existía la carrera. Yo es que ni siquiera me había enterado de que no existía la carrera en España. Entonces, claro, se hace difícil cuando te preguntan todo el tiempo, ¿qué eres? ¿Eres enfermera? ¿Eres auxiliar? ¿Qué eres? Y empiezas a contar, no, soy instrumentista, a contar toda tu vida y todas las veces lo mismo. Y aquí las diferencias que encontramos. ¿Por qué? Porque en muchos de los países de Latinoamérica y Centroamérica, la figura de la enfermera es de la enfermera jefe, ¿no? Es una enfermera que se dedica más a la parte administrativa, que tiene un grupo de personas a las que dirige, a las que les da las actividades a realizar. Y la parte asistencial, en algunos países como lo es Colombia, la asignación de lo que es la parte asistencial, canalizar, de sondar y estos procesos los realiza un auxiliar, ¿no? Un auxiliar clínica, pero porque los tipos de formaciones son diferentes. En España el auxiliar tiene una formación muy básica, es muy corta, con lo cual el ejercicio en el desempeño de la enfermería lo abarca todo. Y a mi modo de ver es muy interesante. En el área que estamos hablando el día de hoy, en la parte quirúrgica, es muy interesante porque la enfermera en un quirófano puede asistir al anestesista, puede circular, puede instrumentar, puede estar en una UCI, en una UBI. Entonces esto lo hace muy dinámico, ¿no? También ahora hay enfermeras que se dedican a la parte comercial, que asisten a empresas, a multinacionales, que dan apoyo en los quirófanos con material quirúrgico, con material médico. Entonces son como muchas ramas dentro de una misma área, ¿no? Y esto lo hace muy, muy dinámico, muy bonito para el trabajo en sí. Pues siguiendo con este hilo, pues Lourdes nos contará un poco quién es la enfermera quirúrgica, ¿no?
Pues a ver, aquí las enfermeras, como decía Cristina, es verdad que no son las típicas enfermeras de pabellón que en Latinoamérica se conocen. Aquí nuestra labor es principalmente asistencial y ponemos en el centro de todas nuestras acciones al paciente, ¿no? En este caso que estamos hablando justamente del área quirúrgica, pues ponemos en el centro al paciente quirúrgico y todas nuestras acciones van dirigidas a ese cuidado de ese paciente, que es un paciente que muchas veces está sometido a situaciones de estrés, en el que la cirugía pues, puede cambiar su vida o para bien o para mal. Entonces, bueno, pues todos nos volcamos en esos cuidados. Es verdad que justamente las enfermeras quirúrgicas que nos dedicamos a esto, pues tenemos que tener la responsabilidad del paciente, como os digo, pero también tenemos la responsabilidad del equipo quirúrgico, porque también somos el punto o nexo de unión con el paciente y el equipo quirúrgico, con los médicos y con el resto del personal sanitario que también participan en las cirugías. Entonces, bueno, pues sí, las enfermeras quirúrgicas, pues ahí tenemos un montón de cualidades que debemos de tener, ¿no? que es lo que tratamos de conseguir, que debemos de ser ágiles, que muchas veces estamos en situaciones francamente de estrés y complicadas, ¿no? Y que nuestra cabeza muchas veces va como 7 pasos más por delante, bueno, pues porque tenemos que intentar resolver muchas veces pues, situaciones complicadas. Luego también es muy importante, yo quiero hacer aquí mucho hincapié en la importancia del equipo. Aquí es verdad que bueno, pues intentamos que la comunicación con el equipo sea fluida y que además nosotras como profesionales de enfermería tenemos una responsabilidad propia. Es decir, muchas veces creemos que a lo mejor la enfermera está como para asistir al médico y que no somos realmente una profesión con peso y nada más lejos, ¿no? Tenemos nuestras propias competencias, nuestras propias responsabilidades y además que todos los actos que hacemos, ¿no? De una manera o de otra, pues inciden directamente en la recuperación de ese paciente y durante todo el proceso quirúrgico, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos de eso. Sí que es verdad que todas nuestras acciones tienen que, bueno, pues tienen que estar alineadas a conseguir la excelencia en todo el proceso, ¿no? Porque de eso depende verdaderamente la atención del paciente y que ese paciente pueda tener una recuperación correcta. Ya puede ser el cirujano, un cirujano de 10, el mejor del mundo, que si resulta que tiene unas enfermeras quirúrgicas al lado que no están formadas, que no se saben los procedimientos, que no se saben los tiempos quirúrgicos, que no saben muchísimas cosas, pues de poco les sirve porque, bueno, pues él solo no va a poder llevar a cabo la técnica. Así que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta pues, esa sinergia, ¿no? entre todos los profesionales de salud que participamos del proyecto. Me parece buenísima esta diapositiva, Lourdes, porque esta anterior que estábamos viendo oye, ¿quién es la enfermera de quirófano? ¿Qué necesita tener una buena enfermera de quirófano en España? Nosotros cuando trabajamos con los diferentes hospitales y nos solicitan este tipo de perfiles, al final está muy marcado este tipo de características, chicos. Entonces, sí que creo que es muy relevante esto que comenta Lourdes de cara a que realmente se espera que la persona tenga esa agilidad mental, rapidez de reacción, dinamismo, proactividad y resolución de problemas. Es una unidad, como bien sabéis, es un servicio especial y dentro de los servicios especiales os diría que para los hospitales es una de las unidades más relevantes. Entonces, la enfermera tiene que ser realmente una enfermera preparada y capacitada ya no solo técnicamente, sino con estas habilidades y estas capacidades también, tendría personales, ¿no? Para poder llevar a cabo el trabajo. Sí, sí, totalmente. Totalmente, claro. Nosotras como enfermeras quirúrgicas, y ahora vamos a enlazar con la diapositiva siguiente, podemos llevar a cabo varios roles, ¿no? Antes, a lo mejor en otros países están más determinados. Nosotros aquí como enfermera como tal podemos ejercer de enfermera circulante, que ahora veremos qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Podemos ser enfermeras instrumentistas, que supliría o sería la función que realizan, como ha dicho Cristina, ¿no? Pues algunas carreras en algunos países de Latinoamérica que son instrumentadoras quirúrgicas y solo se dedican a la instrumentación. Nosotros aquí como enfermeras podemos hacer podemos cambiar en cualquier momento de los roles. Entonces vamos a ver un poquito ahora en la siguiente diapositiva que va a aparecer qué es lo que hacemos, ¿no? Como con estos roles. Todo el proceso quirúrgico tiene un antes, un durante y un después. Lo hemos plasmado de esta forma, ¿no? Para que sea bastante gráfico y que, bueno, pues las personas que a lo mejor estéis y que no hayáis estado todavía en contacto con el mundo quirúrgico, pues podáis entender qué es lo que hacemos y por qué lo tenemos como tan dividido en estas 3 partes. Evidentemente, el antes es todo lo referente a antes de que llegue el momento de comenzar la cirugía. En ese caso, es verdad que muchas veces, y eso pues depende un poco de la
organización del hospital, en los quirófanos, pues puede ser que muchas veces estemos 2 enfermeras quirúrgicas. Entonces, bueno, pues hay en sitios en los que se determina claramente que una sea circulante y otra instrumentista, y en otras instituciones, pues tú vas organizándote con tu compañera un poco como quieras. Entonces, antes de la cirugía, durante todo ese proceso, sobre todo nos dedicamos a la acogida del paciente, porque vuelvo a insistir que nosotras como enfermeras tenemos esa mirada hacia el paciente sí o sí, y a proporcionarle unos cuidados. Es una faceta y una función muy asistencial. Luego, aparte de eso, nos dedicamos a preparar todo lo referente a las cirugías. Qué material vamos a necesitar, qué instrumental, o incluso qué necesidades van a tener los cirujanos, ¿no? Entonces, eso muchas veces lo hacemos la enfermera quirúrgica, pero lo diferenciamos entre que una parte lo hacen las circulantes y otra parte la hacen las instrumentistas, o sea, que nos lo dividimos. Y es un poco lo que queremos transmitiros con esto, ¿no? Que ponemos la C de circulante y la de instrumentista para que veáis que una sola enfermera tiene 2 roles diferentes en el quirófano. Durante la cirugía, pues pasa lo mismo. Al final, la enfermera circulante es un poco la que asiste o proporciona, cubre las necesidades del equipo estéril como tal, pero también asiste y proporciona todos los cuidados del paciente durante todo el proceso, ¿no? Incluso también, como decía Cristina hace un ratito, atiende también al anestesista antes, durante y después. O sea que muchas veces, bueno, pues tenemos que tener 20.000 ojos. Después de la cirugía, ¿qué ocurre? Pues lo mismo, ¿no? Esa enfermera circulante se va a preocupar del paciente hasta que salga del área quirúrgica y ya vaya o al área de reanimación, a la zona de hospitalización, o incluso, si son pacientes ambulantes, pues a su casa. También tiene que encargarse de la cantidad de burocracia, que es así que tenemos un montón, porque ahora además con las tecnologías todo es todo digitalizado, entonces tenemos que rellenar 400.000 papeles, ¿no? Que, bueno, ya no son papeles digitales, pero que es verdad que se queda todo muy reflejado, y eso también lo que hace es que contribuya también a la seguridad del paciente quirúrgico, que es una cosa pues fundamental hoy en día, ¿no? Y luego, por ejemplo, por la instrumentista, en este caso, cuando está realizando esas labores de instrumentista, pues tiene que vigilar que tengamos todo el instrumental con el que empezamos, que las cajas se queden organizadas, que el material esté correcto, en fin, que tenemos como muchas acciones, y es verdad que, bueno, pues incluso en algunas instituciones podemos ir cambiando de una a otra, lo que hace que sea pues una profesión como muy dinámica, la verdad. Lourdes, en relación a esta diapositiva, ¿se puede, siendo una enfermera de quirófano, puedes circular e instrumentar al mismo tiempo? Al mismo tiempo no, porque las funciones al final son complementarias. Entonces no es hago una parte y luego me paso a la parte de instrumentación, no. O sea, lo que sí te puedes organizar es con tus compañeras, o depende, a veces nos lo dan las propias jefaturas de enfermería, ya lo dan establecido en los hospitales. Entonces hay centros donde te dicen, no, tú eres circulante y tú eres instrumentista. Y en otras, pues lo puedes ir haciendo, pues organizándote, pues esta cirugía la circulo yo y la instrumentas tú, o incluso por días o por semanas. Así, ahí empieza un poco, ¿sabes? Hay mucha variedad, no podemos concretar así con una cosa que podamos estandarizar, la verdad. Estupendo. Y luego yo me voy a centrar sobre todo, y enlazo con la diapositiva siguiente, con lo que es la enfermera circulante. Esto la verdad es que, mirad, yo cuando doy el seminario quirúrgico, que se lo doy a los alumnos de tercer curso del grado de enfermería, o sea que todavía no han pasado por ningún quirófano, no han tenido contacto con el área quirúrgica, o sea, son, como yo digo, les tengo ahí como vírgenes, ¿no? Que no están maleados ni nada. Y entonces muchas veces, ¿no?, la primera pregunta que les hago al empezar el seminario, que dura 4 días, es ¿y qué pensáis que es un quirófano? ¿Qué os vais a encontrar? ¿Qué creéis? Tal. Entonces ahí me encuentro contestaciones de lo más variopintas, ¿no? Entonces es verdad que me llama mucho la atención porque ellos tienen la sensación como que la enfermera quirúrgica es la enfermera que atiende al cirujano, ¿no? Y sobre todo la circulante, en este caso también muchísimo más, y de manera, porque es como lo que diga el cirujano lo tiene que hacer. Y yo le digo, pues mirad, estáis totalmente equivocados. Como he dicho, tenemos unas competencias propias que tenemos que desarrollar y de las cuales somos responsables, y muchas veces el proceso quirúrgico somos nosotras las que pautamos, ¿no?, el tiempo. Y es decir, si la enfermera circulante dice que el paciente no entra porque no se ha terminado de limpiar, por ejemplo, el quirófano, pues el paciente no entra, ella puede decir el cirujano lo que quiera. Es decir, con esto quiero transmitiros, ¿no?, que verdaderamente tenemos una responsabilidad y unas competencias propias, que no estamos aquí para atender o para, bueno, sí, para atender al cirujano en todo lo que nos diga.
Entonces, yo siempre con la enfermera circulante, yo siempre os pongo como ejemplo esto porque es como muy gráfico, ¿no? La enfermera circulante es como si fuera una mujer pulpo. Imaginaros a la enfermera vestida de quirófano y que en esta foto que estamos viendo ahora, en vez de 2 brazos, tuviéramos 27 brazos. Porque eso es lo que tiene la enfermera circulante. 27 brazos. Tiene que acoger al paciente, a veces ayuda al anestesista, mientras está atenta a que si necesitas cosas o de otros servicios del hospital, de laboratorio, de anatomía, también es el nexo de unión. Acompaña también a veces a la familia, porque si la cirugía se retrasa muchas veces, oiga, pues mire que hemos empezado más tarde, o sea, les da también ese confort que necesita la familia. Vigila al paciente, atiende al instrumentista, atiende al cirujano, o sea, llega un momento que cuando eres circulante dices, Dios mío de mi vida, ¿no? Estás como a todo, a todo. Entonces, bueno, también es verdad que es un rol que yo creo que también que es muy bonito, porque te hace estar también en contacto con el paciente, que para nosotras como enfermeras es muy importante, pero también te da pues, el poder tener esa relación con el resto del equipo quirúrgico. Entonces, como circulantes, yo os quería contar una anécdota para que veáis la importancia, ¿no? de la formación, que muchas veces, como os he dicho al principio, nos falta esa especialidad médico-quirúrgica en España y entonces las enfermeras quirúrgicas pues nos tenemos que formar como buenamente podemos, haciendo un montón de cursos, asistiendo a congresos y estando también muy conectadas con todo lo que la ciencia nos dice. Me refiero, como enfermeras, toda nuestra profesión está basada en la evidencia científica, no es porque esto se lo he visto hacer a una y mira, me lo voy a incorporar y lo voy a hacer yo, no. Todas nuestras acciones están basadas en evidencia científica y eso nos hace estar pues completamente al día, debemos de estar al día. Entonces, mirad, en una ocasión, una pobre que claro, era enfermera, y es verdad, es enfermera, en la carrera durante el grado te dan un seminario, este que os digo yo, que son 3 días, pero luego la realidad del día a día la coges cuando ya estás trabajando. Entonces, bueno, pues nos pasó que, mirad, en la siguiente diapositiva vais a ver que teníamos una caja de instrumental abierta y entonces, bueno, pues la enfermera circulante es la que se encarga también de abrirnos las cajas de instrumental. Nosotros ahora aquí en España todo nuestro material, la mayoría de él ya está, no se empaqueta en tela ni en papel, sino que va en contenedores. Y entonces, bueno, pues por esa falta de formación de la que antes hablábamos, pues al abrir el contenedor, ¿qué sucedió? Pues que el candadito que veis que cierra la caja cayó dentro del instrumental. Y como consecuencia, pues tuvimos que desechar la caja, parar la cirugía, ya empezamos con vamos a intentar solucionar el percance, ¿no? Entonces, bueno, con esto lo que quiero es eso, hacer una llamada importante de atención, de que nos demos cuenta de que si quieres verdaderamente ejercer en España en el área quirúrgica, bueno, pues necesitas estar formando continuamente porque las técnicas, los procedimientos, y ahora fijaros, con la introducción de la cirugía robótica y demás, van cambiando a toda velocidad. Así que bueno, esta parte la enfermera circulante. Ahora Cristina os va a contar la parte de la instrumentista, que ella domina a las 1000 maravillas. Así que a ver qué nos cuenta. Bueno, pues acerca del rol de la instrumentista, la instrumentista es una parte fundamental también del equipo quirúrgico. Muchas veces se pregunta en otros países o aquí mismo a diferentes personas qué concepto tienen del instrumentista y tienen un concepto sesgado de, es la que le pasa las pinzas al cirujano, ¿no? Porque lo han visto en la tele, en las series, que le piden bisturí, tijera y va pasando el instrumental a medida que se lo va pidiendo el cirujano. Pero esto es una parte, la verdad que nuestro rol y nuestra función es muy amplia. Nosotros inicialmente pues colaboramos con la circulante en la preparación de todo el material que se va a necesitar en el quirófano, ¿no? Todo lo que se va a usar durante la cirugía. Preparamos el instrumental, implantes quirúrgicos, tenemos que supervisar también que esté todo estéril. Del instrumentista depende la asepsia del quirófano, que sea un quirófano que esté en condiciones para ser usado, al igual que el instrumental y el material que vamos a necesitar, ¿no? Y conservar esa esterilidad durante toda la cirugía. También la enfermera instrumentista tiene que tener conocimiento de las técnicas quirúrgicas de las diferentes especialidades, porque para mi concepto nosotros somos como la mano derecha del cirujano. Nosotros al conocer la técnica quirúrgica vamos un paso por delante de él. No es como decía antes en las series que nos van pidiendo, no, al contrario, nosotros ya vamos casi 1 o 2 pasos por delante de él y para esto tenemos que tener un conocimiento muy amplio
De ahí que dependa de la enfermería la asistencia al instrumentista, porque la enfermera durante su pensum académico pues aprende anatomía, patología, y su capacitación es mucho más amplia, ¿no? que otros perfiles para poder instrumentar. Por eso, al conocer el instrumental, al conocer las técnicas quirúrgicas, pues vamos a hacer el uso adecuado de nuestra profesión. Con esto, ¿qué hacemos? Pues garantizar la protección y la seguridad del paciente, ¿no? También es muy importante que nosotros estemos compenetrados con el resto del equipo, que a veces se piensa que el instrumentista es como una parte anexa del equipo quirúrgico, y no, seamos parte de todo ese engranaje, ¿no? Y para que funcione todo, pues tenemos que cada uno saber su rol, diferenciarlo, pero sentirnos parte de ese engranaje. Por esto quiero contarles una experiencia propia. Yo trabajo actualmente con un equipo de cirugía general y estuvimos en una cirugía era muy compleja, era una cirugía que por donde se iba a acceder era la laparoscopia a través de unas ópticas, y una de las funciones del instrumentista es el conteo del material, de gasas, compresas, cortopunzantes e instrumental que se va a utilizar durante la intervención. Y como explicaba antes, como somos parte de ese equipo quirúrgico, pues nosotros tenemos que estar de la mano con la enfermera circulante. Y para el conteo de este material, pues tenemos que apoyarnos en ellas. Y en esta cirugía, por algún motivo, pues tuvimos por primer día una persona que acaba de llegar al equipo y era la enfermera circulante, y eso hizo un poco que se pusiera nervioso el ambiente, ¿no? Además, una persona que manifestó todavía no tener preparación y tener la debida formación, y pues eso hizo un poco más tensa las cosas. Se inicia la cirugía. Para esta cirugía tenemos que utilizar unas ópticas. Estas ópticas se sumergen en ese termo que veis en la diapositiva, y para no estropear la óptica metemos una compresa dentro del termo que va con suero caliente para limpiarla. Se hace el conteo previo, luego al finalizar la cirugía tenemos que hacer el recuento de compresas, y pues, oh sorpresa, que a ella le sobraban compresas, a mí me faltaba una. Con lo cual, pues es un problema bastante gordo, porque pues empezamos a buscar por todo lado. Nuestra finalidad, ¿cuál es? Es el paciente. Obviamente tenemos que primero ver que no esté dentro del paciente. ¿Por qué? Porque la cirugía se reconvirtió, tuvimos que abrir, con lo cual, bueno, en ese momento obviamente se pierden un poquito los papeles. Se hizo el recuento, no aparecía la compresa, se hace todos los chequeos, rayos X, no estaba dentro del paciente, se decide cerrar, el cirujano obviamente de los nervios. Y luego el pensar, ¿dónde está la compresa? Ya empiezas a pensar, voy a ir a la cárcel también, porque si me aparece, a ver si el día de mañana aparece dentro del señor. Y al finalizar, pues la compresa era la que estaba en el termo. Ella estaba dentro del termo, y tanto la circulante como Cristina, pues no nos habíamos dado cuenta de que esa compresa estaba ahí y que no la habíamos tenido en cuenta. Entonces, estos son uno de los errores, o sea, que pueden pasar, obviamente, pero que si hubiese más compenetración entre la circulante, entre el equipo, pues obviamente las cosas serían diferentes. Las pueden pasar porque somos humanos y erramos, pero no debería obviamente pasar. También pues esto nos lleva a tener en cuenta lo que decía Lourdes anteriormente, la formación, ¿no? Tenemos que tener una formación para poder estar en un área. Podemos tener toda la exposición cuando llegamos a un servicio, y más un servicio quirúrgico que tiene, tiene tanto para conocer. Y no solamente vale con la disponibilidad y aquí estoy, sino el poder tener experiencia, el poder tener conocimiento al menos, ¿no? Además que esto también nos da un plus a nivel salarial. ¿Por qué? Porque muchos se preguntarán salarialmente cómo se gana en las enfermeras que están ejerciendo en España, ¿no? Pues a ver, desde mi experiencia, pues hay un salario base, lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Hay un salario base, si hablamos de la sanidad privada, ¿vale? Anualmente tenemos ese salario. Que va alrededor de los 35.000, 40.000 euros, y esto está determinado pues por el tipo de contrato que tengas, ¿no? La enfermera está contratada por un hospital, pero luego es verdad que puedes tener plus. Los plus vienen de si ejerces como instrumentadora en el sector privado con un equipo médico quirúrgico, o si estás ejerciendo en la UCI, en la UBI de tu tiempo. Entonces es relativo, o sea, esta no es la regla, sino es relativo, ¿no? Este tipo de salario.
Sí, yo aquí también aprovecho para hacer un pequeño inciso, aunque Cristina lo ha explicado fenomenal. Nosotros desde Endivo, al gestionar procesos con diferentes hospitales, en diferentes comunidades, pues vemos diferentes tipos de proyectos, salarios, y lo ha explicado fenomenal Cristina. Lo primero que tenéis que saber es, uno, la enfermera de quirófano, la enfermera quirúrgica en España está súper demandada. Entonces es una unidad, es una especialidad, aunque no esté, como comentaba antes Lourdes, oficialmente, por así decirlo, sí que es verdad que es un tipo de unidad súper demandado dentro de los hospitales y que al propio profesional también, a la propia enfermera, le da diferentes tipos de proyectos en los que pueda participar. Como bien ha dicho Cristina, ya sea trabajando directamente para un hospital o trabajando directamente para un equipo médico o para un profesional equipo médico directamente, donde participa en diferentes hospitales como, por así decirlo, enfermera externa, ¿no? Interna dentro de ese propio equipo especialista. Lo ha comentado muy bien también Cristina. Al final, el salario en la enfermería española se comprende de un salario base, un salario fijo base, y luego en función de la unidad, pues tienes unos complementos salariales en función de la especialidad. En este caso, la enfermera quirúrgica por lo general suele estar bastante bien remunerada. Estos salarios que ponemos aquí en la presentación es un poco a modo genérico, porque como ya sabéis, en función de la comunidad, en función de la ciudad específica en la que trabajéis en España, pues no es lo mismo un salario en Cádiz que un salario en País Vasco, no es lo mismo pues bueno, proyectos con determinados centros que con otros, pero por lo general sí que pues nos podemos mover en un salario de en torno a unos 35 o 40 mil euros brutos al año, que también, para poneros un poco en contexto, el salario medio español a día de hoy está en unos 26.000 euros brutos anuales, pues para que os hagáis una idea de qué tan por encima puede estar de ese salario medio la enfermera quirúrgica en España. Así es, Rafa. Entonces, partiendo de esto que has comentado antes, de que podemos estar contratados directamente por un hospital, ¿vale? Como enfermeras y trabajando en el área quirúrgica, estamos como enfermera circulante, o para ese mismo hospital podemos ejercer como instrumentista del mismo hospital. También podemos trabajar como externas, como nos pasa a Lourdes y a mí. Nosotros trabajamos para equipos externos que hacen parte de ese hospital, pero nosotros dependemos de ese equipo, no del hospital. Entonces nos podemos mover en diferentes áreas quirúrgicas, también obviamente esto parte de los estudios que tengan y de la formación que tengan, ¿no? Prácticamente son todas las especialidades quirúrgicas, neurocirugía, cirugía torácica, todo lo que veis en la diapositiva. Y algo que quiero recalcar acá es el acceso que tenemos aquí en España a las últimas tecnologías, y me refiero a la cirugía robótica. Tenemos todos los avances en tecnología, en cirugía robótica Da Vinci y demás, en urología, en cirugía general, en ginecología. Lamentablemente, en muchos de nuestros países todavía ni siquiera este tipo de tecnología ha llegado, o si ha llegado, es muy difícil acceder a la formación. Mientras que aquí en España hay más facilidad de acceso, de formarte, y esto hace pues que tú seas mucho más apetecida en ciertos sectores que ahora mismo están muy demandados, como lo que acabo de decir, ¿no? Cada día se necesitan más enfermeras especializadas en estos sectores. Entonces, prácticamente son todas las áreas quirúrgicas. Si trabajas con un equipo externo, te puedes dedicar solo a una especialidad o te puedes dedicar a muchas especialidades, como pasa con las enfermeras que trabajan con nuestra empresa, o si depende directamente de un hospital, pues puedes trabajar también con equipos quirúrgicos específicos o con diferentes especialistas. Lourdes nos va a contar ahora pues cuáles son esas claves para conseguir un éxito profesional. A ver, pues aquí como volvemos a lo mismo que os hemos estado diciendo hasta ahora. Como no tenemos esa especialidad, pues tenemos que buscar la forma de podernos formar para poder desempeñar pues, un trabajo correcto y excelente, ¿no? Las oportunidades de quirófano muchas veces aquí valoran mucho esa formación extra que, como os digo, aquí en España una enfermera que termine su grado, al día siguiente puede estar trabajando en quirófano. Entonces, para que veáis, ¿no?, la importancia que tú dices, madre mía, ¿cómo puede ser así? Pues es así, y muchas veces pues las propias enfermeras lo pasan fatal, ¿no? Porque te encuentras en un ambiente y en un entorno que es muy
muy específico, con muchísima tecnología y que no conoces y que además, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Que todas tus acciones pues, pueden tener directamente una incidencia negativa incluso para el paciente si no tienes esa formación correcta. Entonces, yo siempre pues recomiendo que tienes que moverte, como hemos puesto aquí, ver distintas opciones, ver la manera de trabajar de diferentes hospitales y todo eso al final lo que te hace es que te enriquece, ¿no? Y te hace pues llevar a cabo un método de trabajo, desarrollar un método de trabajo que te permita pues poder desarrollarte de forma exitosa, ¿no? en el ámbito de la enfermería quirúrgica. Entender la cultura, como pone la diapositiva, también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los conceptos que tenéis en Latinoamérica son muy distintos a los que tenemos aquí. La manera incluso de hablar, y a mí me ha pasado, ¿no? en experiencias personales pues con personas que he colaborado y que trabajo de Latinoamérica, que nuestro tono de voz, por ejemplo, es muy distinto al vuestro. Y muchas veces cuando nosotros hablamos al cirujano, le decimos tal, pues las que son de Latinoamérica se quedan como mirando, madre mía, esta cómo se atreve a hablar al cirujano así. Pero es que es nuestra forma, ¿no? Es nuestra manera de relacionarnos, nos tenemos un montón de respeto, pero muchas veces esto pasa y es una cosa que choca muchísimo a la gente que viene de fuera, ¿no? Pues todas estas cosas que parecen que no tienen importancia, luego a la hora de ponerte a trabajar en un hospital, pues, uy, si te las hubieran avisado antes, ¿no? Pues eso que llevas ganado, porque claro, te hubieras ahorrado a lo mejor muchos disgustos, ¿no? Y mucha sensación de decir, madre mía, lo estoy haciendo fatal, esto es un horror. Entonces, bueno, esto es lo que intentamos un poco también desde aquí, ¿no? Transmitiros y que entendáis que aunque somos casi como hermanos, algunas cositas tenemos diferencias, ¿no? Y que son muy importantes y que para ello hay que prepararse. Como os decía, claro, ¿qué pasaba? Que nosotras, yo llevo toda la vida dedicada al área quirúrgica y evidentemente, claro, pues experiencias de estas he pasado, no voy a decir miles, pero muchísimas. Y entonces hace unos años, bueno, pues a mí me entró el gusanillo de decir cómo puedo ayudar a esas compañeras que verdaderamente lo pasan fatal cuando llegan al área quirúrgica, porque es que lo pasan fatal. O sea, tú te lo llevas a tu casa, te lo comes en tu casa y de repente un cirujano te ha hablado un poco mal porque, claro, se junta la inseguridad de la instrumentista con la inseguridad del cirujano y entonces eso es ¡pam!, como una bomba que explosiona. Y entonces, bueno, pues como la gente lo pasaba tan mal, pues puse en marcha, ¿no? pues Instrum, que son una plataforma de formación que, desde la cual pues intentamos que sea como una puerta, que abrimos una puerta al mundo de la instrumentación quirúrgica, del área quirúrgica, para todas esas enfermeras que, bueno, pues en España no tienen especialización y que desde fuera, si quieren venir a trabajar, pues también les demos como estos tips, ¿no? y vean un concepto distinto. Desde esta plataforma, hace unos años pusimos en valor la acreditación de los cursos para que verdaderamente fuesen, bueno, pues que tuvieran un reconocimiento universitario, porque nos parecía muy importante al no tener esa especialización de la que llevamos hablando toda la tarde, ¿no? Y entonces conseguimos desarrollar 5 expertos universitarios en 5 especialidades, que son en traumatología y cirugía ortopédica, en neuro, en otorrino, en urología y en cirugía general, y seguimos desarrollando poco a poco. Lo que pasa es que el desarrollo de los cursos es un trabajo ímprobo, no os voy a contar aquí, pero es muchísimo trabajo. Y luego, bueno, pues hacemos también programas de iniciación, por ejemplo, en colaboración con el Colegio de Enfermería de Madrid, y luego cursos online, pues a lo mejor más especializados en, pues por ejemplo, tenemos ahora técnicas de artroscopia, técnicas de cirugía de columna, ahora vamos a implementar uno de cirugía robótica, en fin, buscando aquellas áreas en las que consideramos, ¿no?, que hay que tener una formación como muy específica y muy concreta y que lamentablemente en quirófano, aunque tus compañeras te ayuden y te formen, no te van a dar ese tipo de formación. Yo siempre digo, y sobre todo en el área que me compete a mí de la cirugía ortopédica y traumatología, que una prótesis de rodilla a mí me la explicaban un montón, o sea, un montón de veces, pero nunca entendí el concepto hasta que verdaderamente no lo ves plasmado y alguien te lo explica. Si no lo aprendes así, al final te conviertes en lo que decía Cris al principio, ¿no? Eres una pasapinzas porque no entiendes el concepto y lo único que te has aprendido es a seguir el A, B, C y D, pero ojo, como el B en un momento dado nos cambie. Entonces ahí ya morimos. Entonces, bueno, pues eso es lo que intentamos desde Instrum, poder transmitir, ¿no?, y que la gente se sienta segura y que disfrute y que le encante el área quirúrgica, como nos pasa a Cris y a mí, ¿no?, que lo haga. Que para todos los que os habéis conectado también, si en algún momento
quiere hacer alguna de nuestras formaciones, pues ahí tenéis un código, porque, vamos, tenemos que premiaros por estar hoy aquí aguantándonos y contándonos, bueno, escuchándonos en todo esto que os estamos contando, que esperamos de verdad que bueno, que pueda ser muy útil para todos vosotros. No, Lourdes, bueno, muchísimas gracias a vosotras. En relación a lo que comentabais antes también, yo sobre todo para nuestros oyentes, lo que quiero es garantizar lo que ha comentado Lourdes pues, en estos anteriores minutos. No basta solo con querer. La unidad de quirófano en España es una unidad particular. Y nosotros desde el punto de vista que le toca en Divo, a la hora pues de trabajar con los hospitales y con los quirófanos más en particular, nosotros sí que vemos que no cualquiera está hecho o vale para la unidad de quirófano. Hay que prepararse, como bien ha dicho Lourdes. Es muy valorable por parte de los hospitales la experiencia, la formación, el conocimiento que se tiene tanto de la instrumentación como, pues, por supuesto, los instrumentos, la circulación, la experiencia en quirófano previa, porque al final sí que se dan esos momentos de cierta tensión, hay que saber tratar, hay que saber empatizar, hay que saber bueno, pues conocer la circunstancia de cada uno. Los cirujanos también tienen sus particularidades. Entonces, no es una unidad cualquiera ni para cualquiera. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Nosotros siempre se lo aconsejamos y orientamos a nuestros candidatos para ello, de que realmente sí que merece la pena prepararse, formarse antes de involucrarte o introducirte en este tipo de unidad, porque te puede evitar, como bien ha dicho Lourdes, muchísimos disgustos. Y además, Rafa, que hoy por hoy, y esto es una realidad, en España tenemos un déficit de enfermeras brutal. Y esto es una realidad. Entonces, es verdad que toda la gente cuando dice, oye, pues es que me interesaría o tal, o sea, los acogemos con los brazos abiertos, pero sí que es verdad que es necesario que tengan esa formación en concreto. Y teniendo esa formación, de verdad, los hospitales, porque es uno de los requisitos, como os decía, al final cualquiera puede llegar, terminas la carrera y ya puedes estar en un quirófano, pues claro, imaginaros, las personas que están encargadas de los procesos de selección valoran mucho que tú tengas una formación concreta en este área. Entonces, bueno, pues eso sí que es muy importante. Así es, sobre todo porque el periodo de adaptación, pues intentan que sea lo más ágil posible y que, pues por así decirlo, puedas llegar y adaptarte con la máxima agilidad. Que en un ambiente de estas características, donde hay esta tensión, donde hay estas situaciones, a veces, obviamente no siempre, pues sí que es necesario que, oye, que la persona venga con el mayor rodaje posible, ¿no? Muchísimas gracias a las dos. Yo aquí me toca hacer un poco también de presentación de Endivo. Ya muchos de vosotros, de nuestros oyentes, nos conocen. Ya sabéis, como comentaba al principio de la presentación, que somos una comunidad, sobre todo con un sentimiento de familia muy fuerte, que yo creo que también es lo que intentamos en todo momento transmitiros. Y al final, como bien sabéis, dentro de nuestra comunidad participamos a día de hoy principalmente en 3 servicios troncales, ¿no? Que es la homologación del título, que ya sabéis que es fundamental para estar habilitada para poder trabajar como enfermera en España. Después lo que hacemos también es la gestión de procesos de selección, donde os acompañaremos en todo lo relacionado con el proceso de selección, desde qué tipo de proyectos, en función de vuestras expectativas, de vuestros intereses, os preparamos para las entrevistas, reforzamos puntos fuertes de vuestra candidatura, de tal manera que la entrevista salga siempre lo mejor posible, conozcáis siempre lo más a fondo posible también lo que es el proyecto en el que os vais a involucrar. Y luego, por supuesto, también esa asesoría legal personalizada en la que, pues bueno, en función de tu situación, en función de tu circunstancia, lo que hacemos es tramitar los permisos necesarios para que puedas llegar a España de forma completamente regularizada, que siempre decimos lo mismo, que es como realmente merece la pena llegar, ¿no? O sea, que realmente tengas esa estabilidad, esa sensación de estabilidad inicial, porque al final es un movimiento importante dentro de vuestras vidas. No solo se trata de cambiar de trabajo, sino cambias de país. Sin duda, como decía Lourdes y Cristina anteriormente, somos culturas completamente hermanas, pero al mismo tiempo, pues oye, implica salir de vuestra zona de confort, nuevos amigos, nueva familia, nuevas oportunidades. Y en todos esos puntos, en todas esas fases, es donde nosotros como comunidad pues pretendemos estar y pretendemos apoyaros.
información también básica de nuestro servicio a nivel de costes. Nosotros siempre intentamos exponeroslo así lo más rápido posible, pero al mismo tiempo con la máxima transparencia para que, pues bueno, sepáis en qué consiste un poco nuestro proceso de homologación. Todo empieza con esa primera consulta, donde realmente pues exploramos un poco toda la situación personal de cada uno y a partir de ahí empezamos con el proceso que, como bien pone ahí, pues un poco los pasos a seguir y por supuesto también intentamos amoldarnos lo máximo posible de tal manera pues que los pagos se pueden hacer en 2 tandas que faciliten también lo que es el acceso, ¿no? a este tipo de procedimiento. Con esto acabamos. Muchísimas gracias y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, fuimos viendo preguntitas a lo largo de este webinar, así que voy a partir con la primera pregunta que me han hecho aquí y se la voy a dar para que la conteste Cristina. ¿Quién asume la responsabilidad de supervisar el entorno estéril en el quirófano? Pues esa responsabilidad recae sobre el instrumentista, pero como lo hemos dicho antes, todos formamos parte de un equipo, obviamente también pues recae en el resto del equipo quirúrgico, ¿no? Pero es verdad que la encargada de supervisar la esterilidad y la asepsia de un quirófano es la enfermera instrumentista. Perfecto. Esta pregunta va para Lourdes. ¿Se debe hacer algún curso para poder trabajar en el área quirúrgica? ¿Cuál curso recomendarían? A ver, curso como tal, ya os decía que no es imprescindible, no hay una exigencia como tal. Sí es recomendable porque ante 2 currículums, que uno tenga formación en el área quirúrgica y otro no lo tenga, pues evidentemente se van a ir por el que tenga formación en el área quirúrgica. Entonces yo siempre, bueno, pues aconsejo un curso de iniciación, de introducción al área quirúrgica para que entiendan un poco lo que es y luego ya las especialidades, me refiero de instrumentación y demás, eso vendrá después. Pero por lo menos para entender sí que es imprescindible, más que nada por ellas mismas también, y ya no solamente por el paciente del que hablábamos, pero por ellas mismas, porque es que si no se van a encontrar completamente perdidas y lo van a pasar muy mal. Y mira, alguien aquí nos pone que también es de Chile y si puede hacer un curso en Instrum. ¿Me lo reconocen cuando tenga la homologación lista? Mira, los cursos de Instrum, los expertos universitarios sí se reconocen porque son expertos universitarios acreditados por la universidad. El resto de cursos que tenemos de introducción al área quirúrgica o más especiales, simplemente lo que hacemos es que damos un diploma, son un reconocimiento de horas de formación, pero no está detrás una institución universitaria como tal, porque aquí en España, bueno, pues funcionamos de otra forma y entonces estos otros cursos no tienen esa acreditación. Vale, perfecto. Pero sí que es verdad que son valorables a la hora de presentarlo cuando vas a trabajar, quiero decir, no es que sea una titulación oficial como tal, pero sí que lo tienen en cuenta que tú tengas formación en el área quirúrgica sí o sí. Vale. Y otra pregunta, la última ya para cerrar. Me imagino que estaba dirigida a cuando hablaron de ley. Ponen, consulta, cuando uno homologa enfermería en España, ¿debemos hacer ese examen? ¿O sin ese examen no podemos trabajar en hospitales públicos? No, se puede trabajar ese examen solamente si te quieres especializar. Es decir, cuando tú homologas, ya eres enfermera, se homologa tu grado, como si dijéramos, con tu titulación con el grado de enfermería de aquí, tú ya puedes trabajar en cualquier hospital público, privado o instituciones incluso, bueno, de geriatría, por ejemplo, que aquí también es otra vía también muy importante y en la que se necesita muchas veces mucho personal. El ir solamente es si tú te quieres especializar en alguna de las 6 especialidades que comentábamos, pero si no, tú puedes desarrollar tu carrera profesional sin ningún problema, sin realizar ese EIR como tal. Maravilloso. Genial. Genial, chicos. Hemos respondido ya las preguntitas más relevantes. Así que bueno, les agradecemos a todos por haberse conectado en este webinar. No sé, Rafa, si quieres cerrar, ¿quieres decir algo? Sí, aprovecho porque se ha quedado ahí una preguntita última de Silvia Gilabert que estoy viendo. La homologación como requisito pide haber cursado enfermería en una universidad acreditada en Chile. Aprovecho para decir que no. Es verdad que hay universidades que tienen convenios con el Ministerio de Universidades español, lo que de alguna manera sí que facilita en ciertas ocasiones la homologación por planes de estudios específicos, bueno, pues ese tipo de detalles, pero no es exclusivo ni excluyente. Es decir,
desde cualquier universidad podemos empezar el proceso de homologación. Lo que sí que quiero también dejar claro, que siempre lo intento dejar claro también en nuestras consultas, es que el proceso de homologación es un proceso administrativo, gestionado por la Administración Pública Española, concretamente por el Ministerio de Universidades, que será quien decida si ese título equivale o no a un título universitario de enfermería española. Perfecto. Poco más, muchísimas gracias por vuestra participación. Me gustaría añadir para toda la gente que nos ha preguntado y que todavía tiene dudas y que quiere comentar su caso específico, por ejemplo, Patricia, Brian, Danitza, la consulta inicial que nosotros tenemos es para ayudaros a responder estas dudas específicas. Entonces, si queréis comentar vuestro caso más detalladamente, podéis iniciar el proceso con nosotros, hacer esa primera consulta donde entraremos en detalle en vuestra situación actual y os daremos las respuestas a vuestras preguntas. Genial. Genial, chicos. Nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Exacto, y nos vemos. Nos veremos pronto, seguiremos con más. Nos vemos. Gracias. Gracias, Lourdes, Cristina. Igualmente, gracias a vosotros por contar con nosotras.